Saludos cordiales, especialmente a los televidentes de las islas de Tenerife, La Palma y La Gomera. Y nuestra más cordial bienvenida también a don Salvador García Llanos, delegado del Gobierno de España en Canarias. Don Salvador, bienvenido. Hola Ricardo, encantado. Bien, tenemos que recordar, como es habitual en los programas de Canal 8, un poco esas tres señas de identidad del canal que bueno, todos ustedes las conocen, pero que casi siempre las recordamos, ¿no? Por una parte, que este canal es el 100% de capital canario, tinerfeño, que la línea editorial es pluralista y se traduce pues, en los programas que se realizan, que se elaboran, que se emiten, y también que somos los segundos de los locales en audiencia de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, los terceros en el archipiélago. Y bien, yo sería por mi parte un atrevimiento, una osadía enorme el tratar de presentar a don Salvador García Llanos a ustedes, ¿no? Ustedes lo conocen bien. Pero sí querría preguntarle a don Salvador que quién predomina en su personalidad y en su quehacer, el periodista o el político. Eso para empezar. Aún hoy el periodista. ¿Todavía? Sí. Es algo de lo que no me puedo desprender, ¿no? Y el profesor así lo entenderá seguro. Porque es muy difícil que lo que es una vocación y algo que uno viene ejerciendo desde hace ya tantísimos años, desde que era un niño, de la noche a la mañana pueda evaporarse y por mucha actividad alternativa que se esté ejerciendo, en este caso la política, ¿no? Que es grande, pero bueno, vamos también a recordarles a ustedes que el señor García Llanos nació en el Puerto de la Cruz, allá por 1953, más o menos. Está casado, es padre de 2 hijos. Y bueno, y cuando antes habló de primeros años, ¿no? ¿Cuándo y por qué inicia usted el periodismo? Junto con, a continuación, con su opción de técnico de radiotelevisión, además. Sí. Pero ¿cómo, cuándo, por qué? Juan Cruz Ruiz y yo estábamos en el mismo colegio, él en unos cursos avanzados al mío. Yo andaba en el puerto, en el colegio de segunda enseñanza Gran Poder de Dios. Él estaba ya pues cursando el bachiller superior cuando yo lo empezaba. Y entonces a mí me sorprendía mucho que aquel diminuto, empleado el adjetivo de la manera más positiva posible, fuera capaz de escribir en los partidos de fútbol y además luego su trabajo fuera publicado con su nombre y apellidos en un semanario del que el profesor Asirón se acordará mucho, que era Aire Libre. Sin duda. Bien, yo tenía pues 11 años y yo le dije a Juan, soy capaz de escribir una entrevista, ¿me la publicas? Hazla a ver qué pasa. Yo recuerdo que en la vieja Remington de mi abuelo, yo mismo la escribí. Y entonces a los 11 años escribí aquella... Fue mi primera aparición en medios de comunicación, una entrevista. ¿A qué edad? 11 años tenía. 11 años. Sí, estaba en primero de bachiller. Entonces, claro, aquella era una prueba inequívoca de que iba a ir por el mundo del periodismo, quiero decir que era la clara expresión de la vocación, ¿no? Eso se mantiene durante un tiempo y a pesar de que luego pues, inicié estudios de Derecho en la Universidad de La Laguna, la Escuela de Periodismo ya había desaparecido, se habían reconvertido los estudios en la facultad, pues yo no los quise continuar, ¿no? Y me metí de lleno a trabajar en los medios de comunicación. Recuerdo La Tarde, recuerdo Radio Popular de Tenerife, y ahí fue donde surge la posibilidad de acceder al registro de técnico de radiotelevisión. Bien, en prensa, Salvador García Llanos va a ser redactor jefe hoy en excedencia del Diario de Avisos. Radio Nacional de España, lo he comentado, Radio Club Tenerife, la SER también. Radio Popular de Tenerife, la COPE. Onda Cero. Debo ser de los pocos que ha estado en los 4 grandes, ¿eh? Ya. Y ahora Internet, ciberperiodismo, tiene su propio blog. Lo tenía, Ricardo. Lo tenía, pero bueno, hasta el cargo de delegado del gobierno. Hasta el 1 de febrero pasado escribía el blog todos los días, sí. De todas maneras, todavía algunos recibimos, remitido por Salvador García Llanos, algún tipo de información. Sí, porque me gusta estar en la red de forma activa, claro, y intercomunicar con amigos, con compañeros, con personas a las que entiendo que les puede resultar... Yo agradezco mucho siempre ese tipo de comunicaciones, porque uno se acaba enterando de cosas que evidentemente ante la saturación informativa que existe, se le pasan, ¿no? Y esos recordatorios me vienen muy bien, o sea, sí. Cada vez que recibo de Salvador García Llanos, todavía, antes de modo activo, con su propio blog, opinando,
hasta que fue nombrado delegado de gobierno, hace 2 meses. El único problema de eso, Ricardo, es que el ordenador crea adicción y a veces nos pasamos las horas enviando información y luego nos olvidamos de algo tan elemental que usted y yo sabemos, que es leer. Bien, entonces estábamos con esa tarea informativa, esa tarea periodística, ese quehacer informativo. Y yo quería, antes de pasar al campo político, quería un poco recoger las opiniones de don Salvador en cuanto a la evolución periodística que él ha observado en Tenerife y en Canarias, tanto en los contenidos, digamos, dirigidos a la ciudadanía, la calidad técnica, el grado de pluralismo, la ecuanimidad, la veracidad, algunas cosas que se le ocurran con respecto al periodismo en el que él empezó militando, lo decimos en el más puro sentido del término, en ese aire libre del señor Fernández, y el periodismo de hoy, si es que podemos llamarlo periodismo en algunas ocasiones. En algunas ocasiones. Porque ha evolucionado de forma que a veces dudamos efectivamente, no de su existencia, sí de qué es el mejor periodismo que se está haciendo, ¿no? Hombre, el asunto da para no una respuesta que procuraré sea breve y esquemática, sino para todo un debate y para toda una reflexión en la que seguro habría una sustancial controversia. Yo diría que a lo largo de los últimos años, pongamos en el periodo democrático en Canarias, teóricamente deberíamos haber avanzado ya hacia medios de comunicación un poco más solventes. Soy autocrítico en ese sentido, no porque esté en esta entrevista aquí y ahora, sino porque el paso del tiempo y la experiencia adquirida me hace afirmar cosas como esa. Yo, por ejemplo, sigo creyendo que, perdón por los compañeros de aquí, que los productos periodísticos de Las Palmas, los 2 periódicos de Las Palmas, son mejores que los nuestros. O sea, se hace mejor prensa escrita en ¿Por qué? Gran Canaria. Me parece que tanto en pluralismo como en contenidos, como en rigor informativo y sobre todo como seguimiento de la noticia, tengo la impresión de que allí hay un criterio de profesionalidad un poco más exigente, autoexigente, más estricto. Por contra, creo que se hace mejor radio en Tenerife que en Gran Canaria, al menos de lo que uno tiene también conocimiento. ¿Y televisión? En televisión uno la ve menos, ¿no? y está menos impuesto en ese sentido. Yo creo que en televisión, en lo que a televisión local se refiere, la impresión que albergo es de que el trabajo que se hace en Tenerife es de más calidad que en Gran Canaria. Hay también un número similar de emisoras, y el tratamiento informativo, hombre, todo dependerá de los recursos, ¿no? De las empresas periodísticas, de las limitaciones que se tengan, independientemente de las líneas editoriales, que esas las podemos juzgar en otro momento, ¿no? Pero creo que aquí hay como digamos, un prurito más proclive a decir este producto debe salir mejor. Bien, con independencia de esas valoraciones que acaba de hacer sobre prensa, sobre radio, prensa mejor en Gran Canaria, radio mejor en Tenerife, televisión mejor en Tenerife. Mejor en Tenerife. Con independencia de eso, yo sí quería plantearle también, si me lo permite. Vamos a ver. Estamos con contenidos. ¿Qué pasa con la profesionalidad? La profesionalidad que se ejerce, que se ejercía en los tiempos en que Salvador García Llanos, Juan Cruz, otros acceden a la profesión periodística, esa profesionalidad goza hoy del mismo respeto, tanto empresarial como político, como cívico. Yo creo que hay un déficit de profesionalidad. Lo digo así, serviría para un titular, ¿verdad? La impresión que uno tiene es que se ha ido incorporando muchísima gente desde un punto de vista saludable, pero luego no ha habido como una especie de seguimiento en la formación de esas personas, sobre todo cuando ya están ejecutando, especialmente aquellos que han cursado licenciatura, tienen pues estudios universitarios. Tengo la impresión de que hoy es muy fácil darle a cualquier persona joven pues una cámara o un micrófono, ve a cubrir esta rueda de prensa, cubre esta parte de la llegada de una personalidad a algún sitio, y eso se hace con mucha alegría. Y en cambio después no se hace un seguimiento de lo que sale en las ondas, de lo que se emite. Y ahí es donde se nota la falta de profesionalidad. Demasiadas confianzas, demasiadas concesiones y no el seguimiento crítico que debe hacerse para saber si se ha cumplido o no, siquiera con los mínimos elementales.
Mínimos elementales. Y mínimos elementales pasan también por el respeto a las personas, a las ideas y a las posiciones. Cuando don Salvador lee, generalmente lee o escucha algún insulto que otro, entre profesionales, entre políticos, que se reproducen, obviamente, que a veces forman hasta contenidos específicos de política, es decir, sí, que forman ya como secciones fijas. Pero bueno, que por supuesto parece que nace entre políticos, pero después se extiende también a periodistas o lo que sea. ¿Qué reflexión le lleva a ese panorama? Primero, ¿reconoce eso que le acabo de decir o no? Sí, y sobre todo diría que, volviendo un momentito a la respuesta anterior, que falta también humildad en muchas de estas personas a las que se les confía un contenido informativo, un cometido informativo, falta humildad para ejercerlo. A veces el periodista, el informador, se cree por encima y cree tener razón siempre y no se da cuenta que el interlocutor también le puede asistir al menos parcial o relativamente esa razón, ¿no? Ese es un problema, es un pecado de vanidad que debería, digamos... Y también educación, falta de educación. Digo, cuando se produce el insulto y de respeto. Esa es la segunda parte de la pregunta a la que quería responder, en efecto. Sí, me deprime cuando se utilizan términos malsonantes incluso, ¿no? Yo creo que todo se puede decir, cualquier idea, sin necesidad de tener que recurrir al adjetivo grueso, a la expresión incluso perversa y que denota a veces hasta un desconocimiento del lenguaje. A veces se emplean adjetivos que no son exactamente lo que se ha querido decir, ¿no? Yo creo que el debate político está excesivamente lleno, impregnado de este tipo de expresiones, lo cual conduce a afirmar, como yo lo he hecho en varias ocasiones, de que la ciudadanía, canaria en este caso, está cansada de las diatribas entre políticos. Preferiría no un debate ya en otras coordenadas, lingüísticas en este caso, sí en otras coordenadas de mayor eficacia, de menos enfrentamiento, de menos encono y sí más acción positiva, lo cual agradecería. Pero en fin, esto es difícil arreglarlo, lo reconozco. Bien, vamos a la parte política, a la dimensión política, al lado político de don Salvador. Bueno, hay que decir antes de dejar, que nunca lo vamos a dejar, el sustrato periodístico, de que él no es que dejara el periodismo porque no tuviera éxito profesional, ¿no? Es decir, tuvo sus éxitos profesionales, sus galardones, sus reconocimientos. Por ejemplo, entre otros, pues es micrófono de oro de los clubes de fútbol. Único, me parece que es sí, único en Tenerife, ¿no? El único que concedieron. El único que tiene ese galardón de micrófono de oro. Cuenta con el silbato de oro del Colegio Tinerfeño también, de árbitros de fútbol, etcétera. Es decir, tiene distintos galardones. Y me acuerdo, permíteme señalarlo, el Premio Internacional de Periodismo JB, con un programa radiofónico que tenía en aquel momento su mérito, eso, ¿no? Por supuesto, y su dinero también. 2 millones de pesetas. 2 millones de pesetas. Es decir, que... Me vinieron muy bien después de algunas deudas que había asumido. Me parece bien. Bien, todos esos éxitos, sin embargo, no le impiden el cultivar esa otra vertiente, que es la vertiente política. Yo decía en eso, Ricardo, sí, que era un, digamos, yo me he autodefinido como un obrero de la comunicación. En este caso, vamos a decir, era un periodista metido a político circunstancialmente, ¿no? O circunstancialmente metido a político. ¿Qué ocurre? Que las circunstancias han ido eso es lo que digo, consolidándose. Han ido hilvanándose, por ejemplo, ha estado en los equipos de don Jerónimo Saavedra como director general de Relaciones Informativas del Gobierno de Canarias, 1991-93. Ha estado de director de comunicación del Ministerio para las Administraciones Públicas, también con el ministro Saavedra, 93-95. Por supuesto ha sido alcalde, bueno, primero teniente de alcalde, primer teniente de alcalde, después alcalde en 2 periodos sucesivos en la ciudad portuense. Bueno, hoy mismo es todavía, aparte de delegado de gobierno, es miembro del Comité Federal del Partido Socialista Obrero Español, es decir, el máximo órgano entre congresos, ¿no? Es decir, que en política ha hecho bueno, y estos 4 últimos años, antes de ser nombrado delegado del gobierno, pues ha sido director del gabinete del propio delegado del gobierno, de don José Segura, ¿no? Por lo tanto, ha sido un quehacer, tanto en la administración del Estado como en la administración local. Ha sido un trabajo, digamos, sí, continuado, es decir, no
no de un periodista metido, o sea, de un comunicador metido a política por así, por las buenas, no, de años y con una experiencia y con una trayectoria bastante profunda, ¿no? Lo que sí he procurado aplicar, permíteme, es aplicar en política aquellos principios y aquellas cosas que aprendí o me enseñaron en periodismo, especialmente a la hora de comunicar. Bien. Humildad, primero que nada, tener sentido común, mesura, ser parco en el halago, así como en la crítica, y sobre todo actuar con mucha ecuanimidad, con mucha objetividad. Cerca del poder político, económico. Distancia, digo. Distancia. Mía personal. Digo, el comunicador. Sí. Yo creo que... No digo... Sí, entiendo. El comunicador metido a político. Digo, el comunicador a secas. Eso es. Yo creo que sí, que esa distancia hay que mantenerla y respetarla. Sin perjuicio de nada. Es decir, no por eso se pierde personalidad, se pierde peso. Al revés, yo creo lo contrario, que la otra parte o las otras partes valorarán mucho más el que uno mantenga esa posición, digamos, equidistante y siempre respetuosa, tolerante, receptiva a cualquier demanda. ¿Quiénes han sido los maestros periodísticos de Salvador García Llanos? Recuerdo mucho a Alfonso García Ramos. Hombre, la primera parte ya lo nombramos, Juan Cruz Ruiz, con el que siempre hubo un vínculo personal, afectivo. Y tengo que nombrar pues a dos personas más, ¿no? Al padre José Siberio Pérez en Radio Popular de Tenerife, que me enseñó mucho, me enseñó el mundo de la radio. Y justamente hacía algo a lo que antes me referí, ¿no? Que es que cuando escribía un comentario lo leía y él sabía que había algo que no estaba bien, al día siguiente con toda cordialidad me lo corregía. A veces no con no tanta cordialidad, a veces con una cierta rigidez de sacerdocio, pero vamos, para mí fue un... respetando la libertad. Muchísimo. Para mí fue siempre un magisterio extraordinario. Y por último también Leopoldo Fernández. Como director de avisos aprendí justamente no las reglas del periodismo escrito, yo diría, sino el tratamiento de la información. Leopoldo en este sentido es un auténtico maestro y siempre además muy callado, es de las personas que el periodista en segunda fila, siempre en segunda fila. Es que tiene que ser así, ¿no? Debe ser así. Tendría que ser así. Tendría, porque es el papel que corresponde. Nunca ser el protagonista de la noticia. A veces se acude a ruedas de prensa y parece que el eje de la noticia o la información, el eje de la información se convierte en la pregunta, en el planteamiento, en el comentario que ha hecho el periodista, cuando no es así. Sin duda. Hay una de las cuestiones que yo siempre pongo como ejemplo en el aula, cuando me lo permiten los alumnos en la facultad, que es al referirme a los in memoriam, ¿no? Sí. Los in memoriam que a veces leemos no es, de alguna manera, evocando las cualidades del difunto o de la difunta, sino rememorando las propias excelencias del que escribe. Sí. Con lo cual, parece viene bien aquello de el muerto al hoyo y el vivo al bollo. Eso no es un in memoriam, sino que es un cántico a la propia vanidad. Sí, bueno, parece que se está contando, ¿verdad?, la experiencia personal, la experiencia propia, sí. Todo lo más un vínculo que puede existir con la persona de la que supuestamente se están glosando sus cualidades una vez que ya no está en este mundo, ¿no? No, pero ahí lo que se viene a subrayar al final son las cualidades propias, no las del difunto ni la difunta, ¿no? Es decir, admírenme a mí que el que se fue tuvo la dicha de relacionarse conmigo, ¿no? Más o menos. Sí, sí. Y eso es lo que falta, Ricardo, es decir, en la redacción, quien sea, quien ocupe la función que le corresponde, hacerle ver, autor de ese tipo de vamos a llamar de textos, necrológicas, de recordatorios, hacerle ver justamente que el enfoque debe ser otro. Yo recuerdo cuando murió Víctor Zurita, director de La Tarde, y yo era un alevín, bueno, también lo sería ahora, y empleo una terminología del profesor Asirón. Pero recuerdo que, vamos, era un principiante, quiero decir. Sí, sí. Y de periodista. Eso es. Y escribí, por encargo de Alfonso, escribí una impresión brevísima. Don Víctor había tenido algún vínculo con el Puerto de la Cruz, con mi familia, con los hermanos de mi abuela, de los Pérez Trujillo, y escribí algo. Y cuando terminé el texto se lo sometí a José Alberto Santana, que en paz descanse, recientemente fallecido, Altover. Y Alberto me lo corrigió y me hizo ver, no, estas comillas están mal puestas, esta oración no debe conectar con la otra, punto y aparte aquí. Y lo hice así, y con toda, digamos, cordialidad y humildad acepté aquellas correcciones que además dejaron el texto como tenían que dejarlo, ¿no? Por supuestísimo. Oiga, relaciones entre comunicadores, periodistas, políticos, poder fáctico, poderes fácticos, poderes legítimos, poderes oficiales. El periodista
aparte de ser o de intentar ser aprendiz de periodista, ¿en qué se tiene que esforzar más ahora en Tenerife, en Canarias? Pregunto. Si la pregunta... ¿Cuáles son los retos que tiene planteados el periodista? Si la pregunta se formula en un contexto de que las relaciones entre el poder político y el mediático, vamos a llamarlo también poder para no situarlo en planos desiguales o diferentes, está bastante, digamos, enrarecido, desvirtuado, distorsionado, si la pregunta está en ese contexto debemos hacer una respuesta consecuente. Y es de que el periodista reivindique su propia condición y que no sea parte de la responsabilidad que contrae con su empresa, con su medio y por supuesto con los oyentes o con los lectores a los que se dirige. Y eso significa tener una posición lo más ecuánime desde todos los puntos de vista. El periodista es humano, tiene su corazón y tiene derecho a su ideología. Y no hay por qué renunciar a nada de lo que estoy diciendo. Ahora, se debe ser siempre consecuente, eso es. Que sepa qué ideología es. Eso es. Para no engañar a nadie y no dar libres por gatos o gatos por liebres. Es el caso de los grandes periódicos norteamericanos. Cuando llegan las elecciones presidenciales, faltando un cierto tiempo, 2 o 3 meses, se posiciona. Nuestro apoyo al candidato republicano o demócrata, por estas razones. Y no pasa nada por eso. Y seguirá habiendo lectores de esos medios. Vamos con don Salvador Político. Sí. 2 periodos, hemos dicho, después de ser el primer teniente de alcalde, 2 periodos de alcalde de la ciudad turística. Hasta que, bueno, en un momento determinado las elecciones, las urnas, le hacen ver que, bueno, que su continuidad no, que no ha de continuar en la política local y no vuelve a presentarse ya, ¿no? Sí. Pocos políticos hacen esto, ¿no? Es decir, el interpretar la voluntad de las urnas. A veces hasta contracorrientes de las urnas tenemos a políticos que no hay manera de quitárselo de encima. Bien, pero hecho ese comentario... ¿Usted recuerda la noche el lunes siguiente a la noche electoral de mayo de 2003, derrota histórica del socialismo portuense, primera que sufría, como yo a las 8 de la mañana estaba en mi despacho y César Fernández Trujillo, Francisco Pomares, Ricardo Cirón me telefoneaban y yo me ponía el teléfono y asumía la derrota con todas sus consecuencias y anuncié ya en aquel entonces de que había interpretado muy bien el designio de los portuenses, ¿no? Nos sorprendió porque no es lo habitual, no es lo normal. Bueno, y ha seguido en política y sigue en política y sigue con otras responsabilidades. Pero voy a esa responsabilidad portuense de máxima autoridad en el municipio de la primera ciudad turística del archipiélago. Ya en su etapa de alcalde, de sus 2 etapas de alcalde, sí. Bueno, también tiene evidentemente galardones relacionados con el CIT portuense, precisamente, don Salvador, de reconocimiento a la medalla del Centro de Iniciativas Turísticas. Ya en esa época, don Salvador, suya de alcalde, se prevé, se intuye, se vislumbra ese declive que después ha experimentado el Puerto de la Cruz, ¿o no? Yo creo que cuando, en el año 95, cuando la primera alcaldía, ya se vislumbraba efectivamente que la situación era, no de decadencia, pero sí entrando en una fase, exacto, en una fase en la que la tendencia era a que el Puerto de la Cruz perdiera peso en el contexto, en el mercado turístico, y que era necesario operar algún tipo de renovación, de recuperación de activos para que la oferta siguiera siendo atractiva. Porque es como todo, las cosas evolucionan y no son inmutables, quiero decir. Y el Puerto de la Cruz, que tenía un mercado turístico muy fiel, gente que repetía y de calidad, pues ya esas personas se van poniendo mayores, van envejeciendo, les cuesta más viajar, ya no pueden hacerlo en solitario. Y entonces, claro, se trata de que esas personas dejen paso a otras. Y las tendencias de hoy, de mercado turístico, y las preferencias y los gustos de los visitantes no son los mismos que en los años 60-70. Y estos gustos de ahora, con las nuevas tecnologías, con las nuevas promociones, con las distintas modalidades de marketing, requieren un esfuerzo que mereciera más atención. Pero el ayuntamiento, quiero decir, el ayuntamiento en ese momento da la voz de alarma sí, digamos, a los miembros del sector, a los empresarios, a los agentes económicos, tal, los mueve, a las administraciones, a las otras administraciones, al Cabildo, al Gobierno de Canarias, de alguna manera da la voz de alerta
sobre esa situación? Sí, incluso yo diría... ¿Qué es lo que ha pasado que no ha funcionado eso? Yo diría incluso que ya esa voz de alerta se daba con anterioridad, que ya nuestro antecesor, en aquel caso Félix Real, en el año 95 ya había empezado a experimentar la crudeza de una situación que se avecinaba difícil, ¿no? E incluso Adán Martín, siendo presidente del Cabildo Insular, también la planteó y la contrastamos, ¿no? Quizás a lo mejor ahí no acertamos en la gestión, en la necesidad de ser más valientes. Yo creo que ahí hubo una especie de, vamos a llamarlo, sin que nadie se moleste, como de estancamiento, de excesivo... No, conformismo. Una resignación extraña y un chip mental, una actitud psíquica un poco acomodaticia. No quiero con esto... De autosatisfacción, de creer que las cosas se resolverían por sí mismas. Eso es, y que le correspondería a otros hacerlo. Ya. Y dejar pasar el tiempo y... Eso es, creyendo que los turistas iban a venir como vinieron en los años 60, en plan masivo, y que no había competidores. No éramos conscientes, en definitiva, de que había competencia y de que había mercados emergentes y que aquí mismo, en Canarias y en esta isla, había otros focos que estaban surgiendo y que era necesario... Por ejemplo. Y no hablo solo de ADG Gerona como potencia importante, ahí está el caso de Santiago del Teide, Guía de Isora, que se abrieron también al mercado turístico y naturalmente contando ya con la cercanía aeroportuaria y con las mismas vías de acceso, con la autopista, pues lógicamente les resultaba muy atractiva la oferta que hicieran por distintas razones, más el clima naturalmente. Don Salvador... A diferencia, perdona, complemento esto, menos mal que el puerto ha podido conservar su personalidad en cuanto a ciudad turística. Quiero decir, con hábitos de convivencia que al visitante le agradan. Eso de pasear por las calles, integrarse, asistir a actos todos los días, le resulta, a diferencia de lo que ocurre en el sur, le resulta muy atrayente. En el sur, pues sol y playa preferentemente, y después de las 6 de la tarde ya no hay mucha actividad salvo la nocturna. Sí, hay más desvertebración, digamos. Eso es. No hay tanta conciliación entre turista y ciudad, ¿no? Eso es, y que le permite integrarse en las actividades cotidianas. Bien, los últimos 4 años ha estado, decíamos, de director del gabinete del delegado del gobierno en el archipiélago, con don José Segura. Tareas intensas estas de estos 4 años, ¿no? Sí, porque hemos tratado algunos asuntos, algunos fenómenos que nos eran prácticamente desconocidos. El caso de la inmigración irregular, con unas crisis... Se veía venir también. Se veía venir, pero alcanza su eclosión o eclosiona en el verano del 2006, ya se redujo algo en el 2007. ¿Y qué hacer ante una, ante una llegada, ante un aluvión de 31.000 personas que llegaron en el año 2006? La isla no estaba literalmente equipada, preparada para afrontar esta marea humana, este éxodo de la población africana. Y bueno, y se hizo, y ahí pondero siempre el papel de Segura, ¿no? Se adoptó una postura primero de solidaridad, de entereza, de poder afrontar este drama de la mejor manera posible, exigiéndole medios al Estado, primero que nada, medios para poder tratar aquí a estas personas con la dignidad que se merecen, y segundo, tratando de concienciar, de sensibilizar al propio gobierno y ante la Unión Europea de que se requieren respuestas para frenar, mitigar este fenómeno. Un poco más de 2 meses es usted nombrado delegado. Cuando don José Segura pasa a encabezar la candidatura al Congreso de los Diputados por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, de la que sale elegido, como todos sabemos, diputado. Y yo quería preguntarle, claro, apenas 2 meses, poco balance, ¿no? Muy poco. Bien. Es un tiempo absolutamente insuficiente, máxime, teniendo en cuenta que en esos 2 meses hay una jornada electoral y un proceso. Por supuesto. Pues vamos con la jornada electoral y el proceso. ¿Cuál ha sido el comportamiento del delegado del gobierno? Yo he procurado... En ese proceso electoral. Sí, proceso que yo... ¿Usted ha barrido para el PSOE? No, para nada, para nada. Debo dar una respuesta negativa. Yo creo que he sido una figura absolutamente ecuánime, teniendo en cuenta que nos convertimos, delegación del gobierno, en administración electoral. Y eso nos obliga a un comportamiento exquisito desde el cumplimiento de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, la LOREC, así como en las relaciones con las juntas electorales. Pero ahí hay todo un preparativo, un dispositivo que significaba una movilización superior a las 4.000 personas, contando fuerzas de seguridad, representantes de la administración y todos aquellos técnicos, funcionarios que tenían que ver con el desarrollo de ese proceso que está siendo tutelado, está siendo por el Ministerio del Interior. Yo quedé particularmente satisfecho. Debo decir que ese proceso yo lo conocía ya, sus entretelas, por las trayectorias anteriores. Habíamos hecho unas elecciones municipales, unas elecciones europeas,
y hasta el referéndum. Entonces, claro, eso da un bagaje, quiero decir, ¿no? Y conocíamos, en fin, el organigrama y el ritmo que está marcado, y eso pues resultó bien. Yo quedé, insisto, particularmente satisfecho, primero porque no hubo incidentes anormales en la jornada electoral, y más todavía porque los resultados fueron buenos. Fueron buenos para su corazoncito socialista. Sin duda. Supongo que bailaría su corazoncito de ver que algunas fuerzas nacionalistas iban en retroceso, ¿o no? No especialmente, no me alegro de los males de los demás, con toda franqueza, Ricardo, no. Yo creo que eso debe analizarse. Pero probablemente no es un mal, es una corrección que hacen las urnas, ¿no? Exacto, es lo que iba a decir. Yo creo que es la consecuencia de comportamientos electorales que los propios electores son los que colocan en su sitio, ¿no? Yo creo que ahí hay un agotamiento de una organización política, de un proyecto, si es que alguna vez lo fue, porque yo considero la Coalición Canaria un proyecto sin sustrato ideológico. Y esto termina agotándose. Y a los electores en una convocatoria se les puede convencer, en la siguiente persuadir también, y se pueden utilizar métodos de lo más populistas, pero ya llega un momento en que cuando no hay soluciones, el elector se cansa y dice, no, ya hasta aquí hemos llegado, le hemos otorgado la confianza pues, a estas personas, a estos representantes durante un tiempo, a esta opción política, y ya no. Y yo creo que además aquí hay que, en Canarias además creo que se dio así, hay que coincidir en que el bipartidismo fue muy acusado. Es decir, el elector ha comprendido que aquí se jugaba o Rajoy o Zapatero. Y el tercero en discordia puede ser la opción nacionalista, pero sabiendo que ha querido dar un voto útil, y en ese sentido se ve claramente cómo se desplazó, se deslizó el voto que ha sido de Coalición Canaria, siempre extraído del sustrato de la población de derecha, se fue a su sitio natural. Se decantó en este caso por la opción conservadora. Partido Popular. Sí. Oiga, delegación del Gobierno, continuidad entonces de los rumbos marcados por su antecesor, por don José Segura, bueno, con el estilo personal suyo, que no es el mismo. Desde luego, bien, ha aceptado el matiz, no hay nada más que decir. ¿En qué varía el estilo de don Salvador con respecto a don José? Siendo muy coincidentes en algunos, digamos, asuntos, algunos aspectos, ¿no? A los dos nos gusta el rigor, a los dos nos gusta el método. ¿El trabajo? Somos muy constantes, la verdad que sí, ¿no? A veces las personas que nos rodean, la familia y demás, se sorprenden que sean las 11 o las 12 de la noche y todavía estemos con el ordenador, estemos llamando por teléfono y tal, ¿no? Pero, hombre, yo creo que quizás yo, paradójicamente, ¿no? Yo quizás sea menos mediático que él. Conoce mejor el paño de la comunicación. Esto parece mentira que lo diga yo, pero bueno. No, pero es que usted tiene la experiencia de comunicador. Sí. Y además yo creo que se debe salir lo justo, en mi opinión, sí, ¿no? Sí. En todo caso, pues esa y a veces menos de lo justo. Sí, también. Hay silencios que son elocuentes. Sin duda. Y sabios. Oiga, tragedia humanitaria de la inmigración. Realmente, a pesar de los esfuerzos del anterior delegado del Gobierno, de usted mismo, ahora, ante el Ministerio del Interior fundamentalmente, ¿no? Sí. Fundamentalmente porque... También ante el de Trabajo, también porque el de la parte de Migración sí, está en ese ministerio. También. Pero fundamentalmente esos dos ministerios, ¿no? ¿Realmente la Administración del Estado está poniendo toda la carne en el asador para este tema? ¿O no? Sí, la está poniendo. ¿Sinceramente? Sí, lo digo con absoluta convicción. Y con pruebas, ¿no? Porque hemos visto el esfuerzo diplomático español a lo largo de los últimos 3-4 años, la apertura de nuevas sedes en países africanos. He comprobado las inversiones del Ministerio de Trabajo con programas de fomento y cooperación al desarrollo en países africanos, Senegal, sin ir más lejos, Mauritania, donde solo no se trata de hacer obra humanitaria, solidaria, sino también de invertir para que haya oportunidades, para que las empresas canarias, españolas, se asienten allí, se consoliden y ofrezcan mano de obra, oportunidades laborales a los jóvenes de esos países, ¿no? Y se ha hecho en ese sentido un gran esfuerzo, pero desde luego insuficiente ante el volumen de esta tragedia humanitaria. Estamos hablando de un auténtico éxodo. Yo creo que no empleo mal el término cuando hablo de eso, ¿eh? Y mientras prevalezcan, Ricardo, las circunstancias en África, voy a decir qué circunstancias, la desertización, consecuencia del cambio climático y de las propias características geológicas del continente, hambruna, falta de oportunidades, la misma debilidad en la estructura socioeconómica de esos países. ¿Por qué negarlo? Alguna situación de corrupción también. Claro, todo esto obligará, o sea, mientras prevalezca,
obligará a que tengamos un pensamiento de decir, tenemos que convivir con eso, porque la gente querrá seguir saliendo, porque entiende que es su única oportunidad, su única y a veces hasta su última oportunidad. Ellos van buscando Francia, el continente, es verdad, esto hay que reconocerlo, pero claro, aquí hay una puerta de entrada. ¿Y la Unión Europea ha reaccionado con la misma prontitud? No. Posiblemente no, yo creo que debería ser más sensible. Es verdad. Estamos un poco lejos de los centros de poder de la Unión Europea. Es verdad, y aunque el problema de la inmigración se da en otros países de la Unión, no es menos cierto que quizás por eso, porque a lo mejor estos países han sabido también ya un poco lidiar con el fenómeno, lo cierto es que me da la sensación de que es una actitud un poco insensible. Y me da la sensación, y aclaro, porque tuve la oportunidad y el placer de recibir recientemente a la canciller Angela Merkel. Y en una conversación privada en el aeropuerto Tenerife Sur me dijo que admiraba la sensibilidad del gobierno español, porque en las cumbres a las que ella ha asistido es verdad que quien más vehemencia ha puesto en la defensa de este fenómeno, defensa del fenómeno no, defensa de la necesidad de respuesta al fenómeno, estaba el gobierno español. Cita usted a la canciller alemana. Usted como delegado del gobierno, aunque ha sido 2 meses, ha tenido oportunidad ya de conversar, de tratar, de tal con jefes de Estado y con varios ministros de otros países, ¿no? Esto también le exige al delegado del gobierno en Canarias, digamos, probablemente una función que en las comunidades autónomas de la península no suele darse. Posiblemente, sí. Diplomacia, quizá. Sí, claro, iba a decir que se trata no solo de la cortesía institucional y obligada cuando se representa un gobierno, sino también a disponer de un caudal de información que se pone en conocimiento de la otra parte, haciéndole el examen o traslado de la realidad más. Ella se interesó muchísimo. Por ejemplo, una de las cosas que tuve que explicarle a la señora Merkel fue lo de los cabildos. La administración del Cabildo. Sí, se lo tuve que explicar porque no le encajaba, ¿no? Cuando le hice una exposición de la estructura social, política de la comunidad autónoma, el equivalente a los Länder, todas esas cosas, ¿no? No entendía la aparición de los cabildos. Tuve que explicarle desde la concepción de Bravo Murillo, y en fin, un recorrido histórico, hasta el papel que representa en cada isla un gobierno. Ella se asustaba de que, además del gobierno, se asustaba no es la palabra, ella se sorprendía de que además del gobierno de la comunidad autónoma hubiera en cada isla otro gobierno. Con independencia de los gobiernos locales. Entonces, sí, sin contar los 88 los 88 gobiernos locales, es decir, muchísimos gobiernos. La tragedia humanitaria de la inmigración, las pateras. Pero después, la duda de siempre es, ¿realmente hay sistemas para que vía policial en puertos y aeropuertos se controle los flujos migratorios, ya no de los africanos que llegan en patera y que pierden la vida muchas veces, sino de otros inmigrantes que proceden pues tanto de Iberoamérica como de Europa del Este, etcétera? Ese matiz es bueno porque hay una cierta confusión en muchas personas, ¿no? Que no han terminado de entender que la inmigración irregular, vía marítima, procedente de África en su mayor parte, pues tiene un tratamiento adecuado, que es que las personas a las que llegan se les identifica, se les interna por un plazo máximo de 40 días y son devueltos a sus países, son repatriados. Sí se puede. En la mayoría de los casos, sí se puede, sí. Hombre, algunos es que algunos no dicen el lugar de donde proceden. Ya, los menores no. Los menores no, los menores tienen otro tratamiento porque por ley deben ingresar en centros dependientes de la comunidad autónoma y su proceso es sustancialmente más complicado, hasta que alcanzan la mayoría de edad, hasta que se integran, que hay un proceso de inserción y todo esto tiene un tratamiento más. Pero hay que diferenciar de la que llamaríamos inmigración regular o legal, es decir, aquella que se accede por puertos y aeropuertos y que, bueno, tienen un control policial. De manera que, cuando se incumple alguno de los requisitos que les han permitido acceder, pongamos muy ejemplo sencillo, el visado de turista, cuando se cumple cuando se vence, ya la persona poseedora de ese visado sabe que si la policía la identifica, de inmediato iniciará un trámite de expulsión. Y a veces ocurre lo contrario. Vamos a ver, sin personalizar el episodio, porque igual a lo mejor no gusta, pero ¿verdad que hemos tenido noticia en alguna ocasión de que alguien que pretendía entrar en territorio español, en este caso en algún aeropuerto tinerfeño, y no cumplía los requisitos, de inmediato fueron devueltos en el mismo avión a su país? Bueno, pues esta es una prueba de lo que decimos, ¿no? De querer cumplir con eficacia, ¿no? Solo que como eran elementos deportivos y tal, se les daba otro tratamiento. Se les quería dar otro tratamiento distinto. Más que deportivos musicales, ¿no? Bueno, musicales, entonces, deportivos de ocio quería decir. Sí.
Entonces, esto, bueno, sí, de lo que se trataba era... Y miren que hay flexibilidad, porque no se trata de poner impedimentos, pero hombre, quienes nos exigen muchas veces desde el punto de vista periodístico o social, oye, deberían controlar más los puertos y aeropuertos, luego resulta que también nos piden esa flexibilidad con alguna situación excepcional, ¿no? Quiero decir en todo caso que el papel, la profesionalidad de los servidores públicos, en este caso los funcionarios de policía, es ejemplar. Nadie se quiere coger los dedos en ese sentido. Eso parece claro. Don Salvador, se le ha reprochado al anterior delegado de gobierno su aparición mediática, que decía usted, fotografías, etcétera, de miembros de la Guardia Civil o de policías de prácticas. Nueva llegada de agentes de la policía, nueva llegada de Guardia Civil, lo que nunca han salido han sido las fotografías de los retornos de los miembros de la Benemérita y de los miembros de las fuerzas policiales a la península después de realizar las prácticas. Realmente, cuando el gobierno autónomo o Coalición Canaria plantea el que hay una especie de ceremonia de confusión con el número de agentes, tanto de Guardia Civil como de Policía Nacional, que viene al archipiélago, que viene a Tenerife y al archipiélago, hay una ceremonia de confusión entre la delegación de gobierno, el Ministerio del Interior, etcétera, en el sentido de que no responde a la verdad estricta esos incrementos humanos. ¿Tiene razón Coalición Canaria o no? No, desde luego que no. Lo que revela, poniendo en duda o en tela de juicio ese hecho, al menos un desconocimiento, ¿no? No hay que confundir ni los de prácticas ni los servidores de policía ya plenamente formados. Este es un proceso que forma parte de la propia ley que regula a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Yo creo que no hay nada de malo en que cuando vienen destinados aquí y se sepa que 162 guardias civiles, por poner un ejemplo, lo digo porque fue mi primera presentación, sean dados a conocer cuando llegan a Canarias para incorporarse a sus destinos en acuartelamiento, en el caso de policías a las comisarías. Yo creo que no hay nada malo en dar a conocer eso a la opinión pública. ¿Para qué? Simplemente para que se compruebe que el plan, el programa de implantación y de expansión de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el territorio canario es un hecho evidente. Yo no critico la información, no, critico la desinformación. La desinformación, bien, a eso quería llegar. Entonces, tratar de confundir, alimentando ese desconcierto en la ciudadanía, diciendo, no, es que son de prácticas, es que luego se marchan. No es así. Y la prueba, porque los catálogos de puestos de trabajo evolucionan. Y las personas pueden tener, digamos, cumplido cierto tiempo, derecho a cambiar de destino por proximidad, a lo mejor tienen familia en otras localidades o lo que sea. Entonces, lo que se ha introducido, y esto es muy valioso, y nadie lo dice, y no hay que ser nacionalista para eso, es que la mayoría de las personas que se incorporan a su puesto de trabajo ya como servidores públicos, es decir, funcionarios de policía o guardias civiles de pleno derecho, ya en su mayor parte son canarios. Eso no pasaba antes. Claro. Evidente, al principio no pasaba. Y entonces hemos... Va progresando ese... Sí. De esa jornada de 162 que nombré hace un momento, creo que eran, no sé si 120, unos 120 eran canarios de ambos sexos, además. ¿Esto puede dar más estabilidad digamos, a las dotaciones humanas? Sí, ¿por qué? Pues porque conocen el medio, conocen la proximidad del lugar en donde tienen que trabajar, porque han formado parte de esa sociedad a la que ahora van a servir, ¿no? Y yo creo que es bueno, y porque además a todos legítimamente nos asiste el derecho de pensar en que estoy cerca de casa, cerca del pueblo, tengo mi casa aquí, mi familia y quiero consolidarme. Don Salvador, ¿qué operaciones relevantes o policiales relevantes citaría usted de los últimos tiempos? Solo debo referirme, Ricardo, a las que uno ha tenido oportunidad, digamos, de hacer ese seguimiento. Hablo de la Operación Luna, que permitió la incautación, la aprehensión de cerca de 600 kilos de hachís, una operación hecha por el Cuerpo Nacional de Policía, adscrito a la Brigada Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Casi simultáneamente, esto permitió la detención de 2 personas, de 2 ciudadanos que operaban impunemente en 3 municipios del sur tinalfeño, Candelaria, Arico, Fasnia. Casi simultáneamente, se hizo otra operación similar en Las Palmas, en San Fernando, concretamente en Gran Canaria, en San Fernando de Maspalomas, en la detención de 2 ciudadanos alemanes, y culminó esa operación con digamos, el desbaratamiento o la desarticulación de una banda que tenía
un laboratorio de procesamiento o de tratamiento de heroína en el municipio de La Laguna. Se descubrió que tanto el primero de los casos como este último que he citado eran traficantes de sustancias estupefacientes y se sabía que estaban operando en algunos núcleos y barrios de la capital tinerfeña. Esas son operaciones que tienen un lado muy satisfactorio. Saber que 480 kilos de hachís, determinado volumen de heroína o de esencia, polen de esa sustancia, de cocaína, ya no van a estar en circulación. Esa es la satisfacción, que va a haber personas jóvenes, en fin, personas mayores también, que no van a consumir. Esa es la satisfacción que queda. Bien, pero sin embargo continuamos también como puente en el tráfico de estupefacientes, en el tráfico de drogas. También continuamos con el paso, aunque se haga la prevención de esos alijos, afortunadamente, que todavía el consumo, la propagación de la drogadicción entre cada vez gente más joven, entre muchachos y muchachas de 11, 12 años, a partir de ahí se sigue produciendo. Sí. Lamentablemente. Y lo confieso con absoluta preocupación. Es posiblemente, junto con el problema, el drama de la inmigración, digamos, el hecho que más desazón personal produce, ¿no?, como delegado del gobierno, porque es difícil luchar contra ese fenómeno sabiendo que está muy extendido, que las ramificaciones son inescrutables casi, ¿no? Y eso obliga al gobernante, a los que tienen responsabilidades públicas, a esmerarse con todo el celo posible para acabar con esa lacra. Eso sí que es un daño, causa un perjuicio enorme a la sociedad, ¿no? La droga siempre mata. Mata a las personas, mata a las familias, mata a la convivencia social, mata muchas cosas. Don Salvador, háblenos de la Unidad Militar de Emergencias de la UME en las islas. ¿Qué es eso? En Tenerife, concretamente. Sí. ¿Qué es eso? Pues lo explico. Porque de eso se ha hablado poco. Se ha hablado poco, a pesar de que hemos hecho un acto de presentación pública de la unidad, ya está instalada, pendiente de remates. ¿Qué consiste y para qué sirve? Es la Unidad Militar de Emergencias, es una unidad profesionalizada y que está preparada y activada para actuar en casos de catástrofes, no solo de incendios forestales, sino también en casos de inundaciones, desastres naturales, adversidades meteorológicas que causan daño o impacto en núcleos ciudadanos, ¿no? Es una unidad muy profesionalizada. Esto hay que agradecérselo mucho al presidente del gobierno, con nombre y apellidos. ¿A Paulino Rivero? No, al señor Rodríguez Zapatero. Quiero decir que cuando el presidente visitó las islas en el verano pasado, para estar cerca de los dos núcleos, de los dos lugares donde se había producido aquellos voraces incendios forestales, Gran Canaria ya tenía, en la base aérea de Gando, ya tenía la implantación de NOAUME, y en aquel momento, después de visitar Tenerife, Rodríguez Zapatero anunció que también esta isla tendría esa unidad. Estamos hablando, Ricardo, del cuarto pilar del ejército. O sea, esta unidad no está integrada ni en el ejército de tierra, ni en el de mar, ni en el de aire. Sí coordina con cualquiera de los tres, pero es el cuarto pilar del ejército. Tiene un teniente general, Fulgencio Coll, que está al mando de todas las unidades que están dispersas en la geografía española. Y están aquí en Tenerife, pero pueden intervenir en cualquier lugar. Pensemos que cuando el incendio del norte, en julio, agosto del año pasado, vinieron hasta 300 efectivos de las UME de distintas localidades peninsulares. ¿Cuántas personas forman la unidad aquí en Tenerife? 79, 81. ¿Fijos, normales? Sí, estables, con plena... ¿Y tienen sus medios, materiales? Sí, algunos de ellos muy avanzados. Sí. Medios tecnológicos, etcétera, ¿no? Tienen una unidad aérea que se coordina, desde luego, la van a tener, es un helicóptero que se coordina con el propio Servicio Aéreo de Rescate, con la propia Guardia Civil. Es una unidad que tiene, digamos, coordinación y que va a intervenir en el momento en que se le requiera, según la evolución del siniestro. Y desde luego me consta la alta profesionalidad de sus componentes, por su grado de preparación, por su pericia. Son personas preparadas precisamente pues, para trabajo, en este caso hablamos de incendio, trabajar en el monte, soportando altas temperaturas y adiestrando. Esto nos va a permitir sobre todo, ¿sabe qué? Que no veamos esa imagen, a veces, no digo tercermundista, pero sí bastante insólita, ¿no? De ver a personas con esclavas o con zapatillas corriendo por los senderos de un monte que está ardiendo, ¿no? No, esto es más serio de lo que nos creemos todos. Me parece muy bien la aportación individual, voluntaria, la contribución, pero no, esto hay que combatirlo desde el rigor y desde la profesionalidad.
Y formando también al voluntariado, por supuesto. También, también. De hecho, aclaro en este sentido, he solicitado autorización al Teniente General Coll para mostrar las características de la unidad, su equipamiento. Antes dije avances tecnológicos, pero estamos hablando también de camiones forestales, de vehículos de fácil y rápido desplazamiento, de los medios y recursos que en definitivo tienen. He solicitado, decía, autorización al Teniente General Coll para hacer reuniones prácticas de enseñanza de estos medios y de operativos con los representantes de las distintas administraciones públicas. Bien. Hablo pues de cabildos y de ayuntamientos. Por cierto, ¿cómo son las relaciones con los ayuntamientos, digo de la delegación del gobierno, con los cabildos y con el gobierno de la comunidad autónoma? En estos 2 meses es lo que yo puedo juzgar, ¿no? Por supuesto. Yo le pregunto al delegado del gobierno, ¿y el delegado del gobierno es usted? No, porque yo hice efectivamente en el momento de la toma de posición, hablé de hacer efectivo, que era una de mis objetivos, hacer efectivo el principio de cooperación entre instituciones o entre administraciones públicas, ¿no? Y yo diría en este sentido que la experiencia con los municipalistas... ¿Ha habido algún rifirrafe con don Paulino? Sí, bueno, de asignatura menor, casi no, fue una, digamos, interpretación equivocada de unas palabras que yo dije. Si quieres lo explico, vamos. Me preguntaron, ¿qué le parece a usted o cómo valora que el presidente del gobierno quiera que los medios de comunicación accedan a los centros de internamiento? Mi respuesta fue, pues me parece de una insensatez temeraria. No es lo mismo decir esto que calificar al presidente de insensato temerario. Eso yo no lo hice. Y luego le invité a que visitara los centros para que viera el estado de los mismos. Y la redactora o el redactor que hizo la transcripción retó al presidente. No, yo no estoy aquí para retar, yo soy una persona muy normal y no me planteo el ejercicio de la actividad política como un reto, un duelo, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. Pero ha sido prácticamente, si se cabe llamar así, algún desencuentro. Y no me ha molestado que el presidente me haya omitido en algunas salutaciones suyas en actos públicos en los que yo estaba presente. No, eso a mí no me molesta. ¿Se le pasará o qué? Seguro. Yo pronostiqué en aquella fecha, la toma de posición, dije cuando me preguntaron que Coalición Canaria, el gobierno de Canarias, tendría que revisar su estrategia y su discurso después del 9 de marzo. Yo creo que estamos en la fase preliminar de esa revisión. Por cierto, en su toma de posesión no hubo mucha representación del gobierno autónomo, ¿no? Había, que yo recuerde, 2 consejeros y el presidente de la Cámara, el presidente del Parlamento. Algún otro miembro de componente del gobierno me felicitó personalmente. El presidente no lo ha hecho. No lo ha hecho. Bueno, esto esperará mejor ocasión. Sí, además, insisto, yo Bien, no... ¿estaba usted con las relaciones, iba a empezar con las relaciones con los ayuntamientos? Y dije que con los ayuntamientos ni el más mínimo problema. He atendido personalmente a alcaldes de otro signo político que simplemente planteaban canalizar gestiones de proyectos, aspiraciones en las que llevan algún tiempo metidos y que tienen que ver con la actuación de la Administración General del Estado. Con los cabildos, especialmente el de Tenerife, hemos tenido oportunidad de relacionarnos justo para la materia de la que antes hablamos, es decir, la reparación de los daños causados por los incendios forestales del pasado verano. También lo mismo debo decir con La Gomera. Y luego, pues con la comunidad autónoma, también en algunos departamentos sectoriales, hemos tenido ocasión ya de expresar y de participar en alguna toma de decisiones en las que se refleja eso, nuestra voluntad de querer ser útiles, de contribuir a la resolución de problemas de los ciudadanos canarios. Pide usted sobre 2 propuestas de Coalición Canaria-Partido Popular. Una, la creación de la Policía Autonómica, claro. 2, esa comisión parlamentaria de investigación de los menores desaparecidos en Gran Canaria, ¿no? Empiezo por la segunda. Por donde usted quiera. Yo creo que hay cosas que en política se plasma y se nota que no vale todo. Y esta es una de ellas, ¿no? El Parlamento de Canarias, me pregunto, ¿tiene competencias para tratar ese asunto? Una comisión de sus señorías que están para legislar o están para fiscalizar la acción de gobierno, ¿qué puede aportar a una investigación, a una supuesta investigación? ¿Qué van a investigar? ¿No lo está haciendo eso ya quien le corresponde hacerlo? Es decir, los profesionales de la policía. En un caso, Guardia Civil, caso de Jeremy Vargas, en el otro, Sara Morales, el Cuerpo Nacional. Dejemos hacer. Eso está en vía de investigación, no ha concluido. Los representantes de los 2 poderes policiales que he citado, los 2 cuerpos policiales que he citado, siguen su trabajo y lo siguen haciendo con profesionalidad. Mire, le voy a decir algo. Por ejemplo,
La investigación de la Guardia Civil en el caso de Jeremy Vargas, de la desaparición de Jeremy Vargas, ha permitido detectar y detener a 4 presuntos agresores sexuales que están a disposición de la justicia. Es ahí la eficacia de un cuerpo policial. Es ahí donde se refleja. Por lo tanto, yo creo que esa comisión, para no emplear adjetivo grueso, inapropiada. Con respecto a la Policía Canaria, innecesaria. Innecesaria. Y con muchas dudas. A mí me gustaría que me dijeran cómo se va a financiar, ¿eh? Porque, claro, estar aquí y decir, queremos una policía y que pague Madrid, pues así gobernamos todos, ¿no? Oiga, acción del Gobierno de la Nación en la lucha contra el cambio climático. Buen planteamiento, Ricardo. Esa sí que es una asignatura de la que todos debemos ser conscientes. El cambio climático no es dentro de 10 años. El cambio climático está aquí ya, ¿eh? Ya estamos padeciendo sus consecuencias y, por lo tanto, ante un problema social, ante un problema global causado por actividad humana, debemos dar respuestas humanas, científicas en este caso, para afrontar las consecuencias de ese cambio. Producido en su mayor parte, todo el mundo ya lo sabe, pero en fin, las emisiones de dióxido de carbono, el calentamiento de la atmósfera, el deshielo que está sucediendo en la Antártida. Vamos a subir 0,5, medio grado en la temperatura del agua atlántica de aquí a 2 años y 1 grado de aquí al 2020. Ese cambio se está reflejando ya en la escasez de agua, el proceso de desertización. Miren, si las administraciones públicas no damos respuesta a eso, y me consta que Rodríguez Zapatero está haciendo de este problema pues uno de los ejes de su discurso, y va a haber posiblemente en el próximo gobierno va a haber, en fin, una atención preferente a este tema, ¿no? Por lo tanto, debemos ser conscientes de las consecuencias de ese cambio, debemos ser sensibles, pero no unos pocos, ¿eh? Que nadie piense que esto no va conmigo. No, esto es obra de las administraciones, esto debe ser obra de las administraciones públicas y además de los agentes sociales. Todos debemos ser conscientes de lo que se nos avecina. ¿Otra prueba de la cooperación interinstitucional? Bueno, pues el trabajo que está haciendo la Agencia Estatal Meteorológica, en el Observatorio de Izaña se hace el seguimiento de todas las consecuencias del cambio climático para esta tierra. Están ya agrupadas en un estudio preliminar, estudio científico, basado en altos instrumentos tecnológicos. Los resultados de estudio se ponen a disposición del Gobierno de Canarias, que es a quien luego corresponde competencialmente la elaboración de las políticas de adaptación. He ahí otra prueba de esa cooperación. Muy bien, pues muchas gracias. Adelante con esa cooperación institucional, con esa cooperación administrativa. Y se nos ha ido el tiempo, don Salvador. ¿Usted quiere agregar algo? Decir que posiblemente haya sido esta la mejor entrevista que me hayan hecho jamás. Muchísimas gracias. Aquí estamos a disposición de la delegación del Gobierno, estamos a disposición y al servicio del conjunto de España, del conjunto de Canarias, por tanto, modestamente desde estos estudios de Canal 8, permaneceremos a disposición de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de la política del Estado en el archipiélago que usted encarna, y obviamente sí que lo rogaremos, pasado un tiempito, el volver a hacerle otra entrevista para ver cómo han discurrido pues, los propósitos, los programas, los compromisos que en este momento tiene planteados el Gobierno de Rodríguez Zapatero con el archipiélago canario. Muchas gracias. Acudiré gustosamente y con ánimo de someterme al seguimiento y a la consideración del medio, cuyo pluralismo me consta, y de su afán de progresar y constituir una referencia en el panorama mediático tinerfeño. Muchas gracias. Esperamos que alguna vez el Gobierno de Coalición Canaria y el Partido Popular sean sensibles a ese pluralismo, del que disfrutan, por cierto, pero que lo reconozcan también, que reconocer las cosas cuando son verdad, pues no tienen que doler, ni muchísimo menos. El asunto es que aquí también vienen socialistas, claro, y nacionalistas, y no nacionalistas, y yo qué sé. ¿Por qué nuestra sociedad es así de plural? No le den vueltas. Muchas gracias a todos ustedes y desearles, como siempre, que sean felices en la medida de lo posible.